Bien, la expresión que habíamos visto recién, a la que llegábamos a través del análisis de las deformaciones, se denomina ecuación de compatibilidad. Entonces, como dijimos recién, esta ecuación me relaciona las deformaciones longitudinales de las fibras con la distancia que hay de la fibra en particular a analizar y el eje neutro, a la distancia al eje neutro. Y a su vez está afectado de ρ, que es el radio de curvatura, que depende directamente del momento flector. Si el momento flector es 0, el radio de curvatura es infinito. ¿Por qué? Si el momento es 0, las secciones extremas tienen las caras paralelas y se encuentran en el infinito. Y si yo divido I por infinito, por más que no se pueda, pero aplico límites, voy a encontrar que epsilon es 0. Lo cual es lógico, porque si yo tengo momento 0, tengo deformación 0. A medida que aumenta el momento, imagínense ustedes en la deformación, si ustedes tienen algo en la mano, por ejemplo una regla, y la quieren empezar a flexionar, a medida que aumentan el momento flector, ρ disminuye, porque se van acercando las líneas extremas de las secciones extremas y el centro de curvatura empieza a bajar. Por lo tanto, ρ va disminuyendo. Si ρ disminuye, ¿qué pasa con la deformación? Aumenta. Entonces, ahí vemos claramente cómo la deformación es directamente proporcional al momento. Y a su vez, para un momento constante, es decir, que ρ fuera constante, las deformaciones en el alto de la sección transversal no son constantes. Es decir, cuando I es igual a 0, vale 0, es decir, en el eje neutro, y cuando tengo I máximo en ambos sentidos, es decir, extremo superior o extremo inferior, son máximas. ¿Qué es ese signo? Bueno, ese signo me dice que teniendo un momento positivo, cuando yo pongo un I positivo, es decir, que voy por arriba del eje neutro, las deformaciones son negativas, es decir, deformaciones de compresión o de acortamiento. Y si yo coloco I negativas, es decir, por debajo del eje neutro, es decir, hacia el lado de abajo de la viga, voy a obtener deformaciones positivas, es decir, alargamiento. Esta ecuación con este signo es propio estrictamente para mi condición estática que yo acabo de definir. Es decir, lo que es válido para una condición de un momento con un signo, con un sistema de carga, no es válido para el otro. Lo que sí es constante, la validez, es la relación I sobre ρ. Con lo cual, ese signo negativo es particular de cada análisis y depende de cada sistema de carga que yo haya propuesto. ¿Sí? Por el momento, ese signo es particular de mi análisis y puedo prescindir de ese signo porque a mí lo que me interesa es la relación. Es decir, esa relación I sobre ρ es lo que más me interesa. Profe, o sea que ese signo nos va a dar, o sea, es como si nosotros ubicáramos un sistema de referencia, digamos. El signo, podría decir yo, que no sirve porque si yo ya sé cómo se va a deformar la viga, Claro, yo sé perfectamente cuáles claro. son las... Sé que si me tiene que dar positivo o negativo, digamos. Claro, pero esto me lo viene a confirmar. ¿Sí? Me Claro. viene a confirmar que si yo someto una viga a un momento positivo, donde no participa el momento del signo del momento acá, voy a tener que cuando I sea positivo, las deformaciones van a ser negativas, es decir, van a ser Ajá. acortamientos, y cuando I sea negativo con negativo va a dar positivo, las deformaciones van a ser de alargamiento.
Pero eso para este caso particular mío que yo planteo. Por eso, y de paso lo decimos en esta clase, ustedes deben iniciar cada análisis de cada tema de estabilidad, es decir, de resistencia, con una propuesta acorde desde el punto de vista estático y no salirse de esa propuesta. No mezclar después esta propuesta con otra, es decir, mezclar solicitaciones, que una vaya para arriba, otra para abajo. No, no. Ustedes arrancan con una propuesta que cumpla con las condiciones y luego tienen que seguir con esa propuesta hasta el final del análisis. Entonces, lo que vale en la ecuación de compatibilidad como concepto fundamental es la relación I sobre ρ. El signo es aparte. O sea, podemos prescindir del signo para nuestro análisis. No lo necesitamos al signo. Porque además sabemos lo que le está pasando a la viga porque sabemos el signo del momento. Es decir, no necesito ese signo menos para saber, con todo lo que hemos visto anteriormente, el análisis de la solicitación, cómo se deforma la viga, no necesitamos que un signo nos diga que las fibras superiores se comprimen y las inferiores se alargan. ¿Está claro? Bien. Como estamos dentro de la validez de la ley de Hooke, volvemos a lo fundamental que son esas hipótesis de partida, podemos obtener las tensiones que se producen debido a esas deformaciones. Y sencillamente multiplicando por el módulo de elasticidad, obtenemos esas tensiones. Esas tensiones son tensiones asociadas a las deformaciones por la aplicación de un momento flector en las condiciones que nosotros hemos planteado. Fíjense cómo acá ya ese signo no aparece. O sea, porque yo, obviamente que si tengo fibras superiores que se comprimen, sigma X va a ser de compresión, y en la parte inferior que se alargan va a ser sigma X de tracción. Lo importante es que como hay una proporcionalidad directa entre las tensiones y las deformaciones, también las tensiones van a tener una variabilidad respecto de la distancia del eje neutro. Momento constante, ρ constante. E constante, porque es la característica del material, el módulo de elasticidad. Por lo tanto, que la única variable que hay acá es la distancia del eje neutro, por lo tanto sabemos que las tensiones van a ser máximas mientras yo obtenga las I máximas, y en el eje neutro las tensiones van a ser 0. Ahora vamos a ver un concepto, que en realidad es un concepto numérico nada más para hacernos más sencilla la vida a nosotros, y es el concepto que se le denomina curvatura. La curvatura es la inversa del radio de curvatura. ¿Para qué se usa la curvatura? Bueno, porque si yo les digo que aumento el momento flector y disminuye el radio de giro, el radio de curvatura, es un poquito más difícil. Es decir, hay una relación inversa. Aumento el momento, disminuye ρ, aumenta epsilon. En cambio, si utilizo el concepto de curvatura, yo sé que si aumenta el momento, aumenta la curvatura. Y es un concepto numérico que no tiene mucho fundamento como número, pero sí como concepto de la apreciación visual previa mía. Curvatura ya sé lo que es. Entonces, cuando yo digo que voy a curvar algo mucho o lo voy a curvar poco, es que voy a aplicarle mayor o menor momento flector. Y es un concepto más, digamos, más amigable con la característica física de lo que está pasando con la pieza. Con este criterio, entonces, la expresión anterior va a ser E por K por I. Es decir, la tensión asociada con flexión va a ser dependiente del módulo de elasticidad del material, de la curvatura, que a su vez depende del momento, y de la distancia al eje neutro. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, a través de la aplicación del momento flector, tengo un momento flector constante y tengo un módulo de elasticidad constante porque tengo un material homogéneo e isótropo, entonces las tensiones dependen exclusivamente de la distancia de la fibra al eje neutro.
Bien, ya analizamos las deformaciones, entonces ya hemos cumplido con el tercer escalón de la lista de tareas de alguna manera, y vamos a pasar entonces a las ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué vamos a analizar el equilibrio? Porque esas tensiones que hemos estado calculando recién a través de la aplicación de la ley de Hooke a nuestra ecuación de compatibilidad, esas tensiones impactan sobre la sección transversal de la viga de la pieza, y a través de un impacto en un diferencial de área generan una fuerza diferencial. Nosotros sabemos que si multiplicamos las tensiones por el área, obtenemos una fuerza. Entonces acá vamos a representar lo que ocurre en nuestra viga en particular. Sabíamos que las tensiones, las deformaciones por arriba del eje neutro son de compresión, es decir, acortamiento, y por lo tanto las tensiones también van a ser tensiones de compresión. Si nosotros entonces multiplicamos la tensión sigma x por el diferencial de área, vamos a producir un diferencial de fuerza, diferencial fx, porque estamos en el eje x, y este efecto de una fuerza diferencial sobre todo el sólido se va a hacer sumando todas esas fuerzas, y en el caso de que estas fuerzas son, como en este caso, diferenciales, esa suma va a ser, obviamente, una integración. Como estamos aplicando estas tensiones sobre diferenciales de área y estamos relacionándola con un sistema finito, aunque es infinito, pero es finito en el hecho de que la sección está restringida, tiene una forma limitada, esas integrales que nosotros vamos a aplicar van a ser integrales de área, ¿sí?, respecto de un área definida. Bien, en una representación espacial, nosotros estaríamos con una distribución de tensiones lineal, ¿sí?, porque dependen de I desde el eje neutro. Entonces, arriba del eje neutro tendríamos tensiones sigma de compresión y abajo del eje neutro tensiones sigma de tracción. Y esas tensiones serían constantes en la misma posición I. Es decir, tendríamos un conjunto infinito de tensiones a lo largo del ancho de la viga de un valor constante, y ese valor va a ir variando a medida que yo varíe la distancia respecto del eje neutro. Eso es lo que pasa en el interior de la viga. Del otro lado de la viga, en la parte externa de alguna manera, está la actuación de MZ. Es decir, nosotros tenemos del lado derecho la aplicación de las tensiones que son las que aparecen en el interior del sólido, y del lado izquierdo el momento flector. El momento flector, como hemos definido nosotros al principio de nuestro análisis, es la única solicitación que existe. Entonces deberemos equilibrar todos estos sistemas de fuerza y compatibilizarlo con las solicitaciones externas que aparecen, que en este caso solamente es el momento flector. Vamos entonces a empezar con el análisis de los equilibrios que debemos presentar. Nosotros tenemos un cuerpo en el espacio y por lo tanto tiene que cumplir con 6 condiciones de equilibrio. 3 condiciones de momento y 3 condiciones de proyección de fuerza. Si nosotros analizamos las fuerzas diferencial de fuerza en X, es decir, todas paralelas al eje de las X, esas fuerzas no tienen componente en Y ni en Z. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Z y la sumatoria de fuerzas en Y son 0 sin tener que verificarlas.
A su vez, las fuerzas también son paralelas al eje X, y al ser paralelas al eje X no producirían momento alrededor de X. Y el momento actuante mz tampoco es un momento alrededor de X. Por lo tanto, la sumatoria del momento alrededor de X es 0. Es decir, son tres igualdades que se cumplen sin tener que analizarlas. Debe verificarse, en cambio, las otras tres que quedan. La primera, sumatoria de fx igual a 0. ¿Por qué? Porque yo tengo todas las fuerzas en dirección X, pero son distintas. Ya sé que varían respecto del eje neutro. Entonces, voy a tener una variabilidad y tengo que garantizar que esas fuerzas sumen 0 al final de mi ecuación de equilibrio. La sumatoria entonces de fx igual a 0 se define como la integral de área de sigma de x diferencial de área. Es decir, cada sigma de x multiplicado por el diferencial de área integrado en el área de la sección rectangular. Si a su vez yo desgloso la expresión de sigma como E sobre ρ por I, y siendo E y ρ constante, recordando que E es el módulo de elasticidad material y ρ el radio de curvatura, que es constante porque el momento es constante, siempre estas preguntas van a estar presentes en un examen. Es decir, ¿por qué la saca afuera? ¿Por qué saca ρ afuera? Y porque ρ es el radio de curvatura. ¿Y por qué lo saca afuera y es constante? Y porque el momento es constante. ¿Y por qué el momento es constante? Porque yo definí que el momento debe ser constante para que el corte sea 0, para que la flexión sea simple. Eso es lo que uno tiene que contestar. ¿Por qué es constante? Porque es considerado el material homogéneo. Y si el material es homogéneo, el módulo de elasticidad es constante. Como esta ecuación de equilibrio debe cumplirse obligatoriamente, algo tiene que valer 0. Y lo único que puede valer 0 es la integral de I diferencial de área. Y acá empezamos a sacar cosas del baúl de estática. El momento estático de una sección es 0 solamente si el eje respecto del cual estoy tomando ese momento estático es baricéntrico. El momento estático y diferencial de área es el momento estático respecto al eje Z. Es decir, que el eje Z es baricéntrico. Pero ¿qué habíamos dicho del eje Z? Que lo habíamos hecho coincidir con el eje neutro. Por lo tanto, el eje neutro es baricéntrico. ¿Recuerdan cuando yo les dije el eje neutro no sabemos dónde está? Bueno, ahora sí sabemos dónde está. Es uno de los ejes baricéntricos de la sección. Sumatoria de momento de I respecto de 0. Otra que se tiene que verificar porque no se verifica automáticamente. ¿Por qué hay momento respecto de I? Porque las fuerzas incidiendo en el diferencial de área tienen una distancia X. Lo ven ahí en el dibujito. Y esa distancia X produce un momento alrededor del eje X, es decir, un diferencial momento I. Ese diferencial momento I, acá hay un error que yo no he subsanado, discúlpenme, la distancia horizontal del diferencial de área debería decir Z, no X. Entonces, la fuerza por la distancia Z me da el momento alrededor de I. Me acabo de dar cuenta en este momento. Muy bien. La expresión, entonces, del momento diferencial Z por diferencial de Fx integrado en todo el área, me da el momento alrededor de I. Como externamente no tengo un momento MI, esa sola expresión debe ser igual a 0. Aplicando nuevamente la expresión de las tensiones, me encuentro con que hay E sobre ρ, que es constante, por lo mismo que habíamos discutido antes, y me queda la integral de I z diferencial de área igual a 0. Esa integral es la única que puede ser 0. Pero si esa integral es 0, es el momento centrífugo de la sección respecto de los ejes I y Z. ¿Y qué sabíamos de la estática? Que si el momento centrífugo
de la sección respecto a dos ejes es 0, esos ejes son principales de inercia. Entonces, además de ser baricéntrico, el eje neutro es un eje principal de inercia, que es el eje Z. Y el otro eje principal de inercia es el eje Y. Y nosotros habíamos dicho que la flexión era recta solamente si el plano de solicitaciones coincidía con un eje principal de inercia. Y esto me viene a garantizar, o es una especie de doble chequeo, de que el eje Y es un eje principal de inercia y es el plano en donde está contenida las solicitaciones. La última verificación es la sumatoria de momentos alrededor del eje Z. En este caso, las fuerzas que están incidiendo sobre el diferencial de área, que son las Fx, multiplicadas por la distancia Y, es el momento mz. Pero en este caso, el bloque de tensiones que producen un momento interno alrededor de Z debe ser equilibrado con el momento Z actuante exteriormente. Es decir, acá sí vamos a ver una igualación o una suma que debe dar 0. Entonces, haciendo el mismo procedimiento, la integral de I diferencial de X es igual a I por sigma X por diferencial de área, y reemplazando sigma X va a quedar E sobre ρ por la integral de I cuadrado diferencial de área igual a MZ. Ahora ya no igual a 0, sino igual a MZ. Podríamos haber sumado, igualado a 0 y despejado, y nos hubiera quedado lo mismo. Siempre tengan en claro que acá deben prescindir de signos. Prescindan de los signos, porque acá lo importante son los valores numéricos de las deformaciones, de las tensiones, etc. Ustedes sabrán perfectamente cuál es el signo de la tensión por el sistema de deformación analizado previamente. Ahora no hay nada que hacer igual a 0, pero sí podemos decir que la integral de área de I cuadrado diferencial de área es el momento de inercia I sub z. Entonces, nosotros en esta expresión vamos a encontrar el momento de inercia recto de la sección respecto de su propio eje baricéntrico Z. Ahora ya sabemos que Z era baricéntrico, que es el eje neutro. Y aplicando a la expresión me va a quedar esa condición. A su vez, de esta expresión, nosotros tenemos que tratar de prescindir de ρ, porque ρ es inmedible. Es decir, imagínense, es el radio de curvatura, y cuando esas curvaturas son muy pequeñas, el radio de curvatura es tremendamente grande y no puede calcularse. Entonces nosotros tenemos que reducir esta expresión a algo que nosotros podemos tener más a mano. Nosotros sabemos que sigma X es E por I sobre ρ. Entonces de ahí vamos a despejar ρ y vamos a concluir con esta expresión. Si nosotros de la expresión anterior despejamos E o despejamos ρ, cualquiera de las dos, llegamos a esta expresión que tenemos acá. Esta expresión que me dice que las tensiones longitudinales sobre la sección transversal de una pieza sometida a flexión dependen directamente del valor del momento flector. Eso ya lo habíamos visto nosotros anteriormente. Habíamos dicho que dependían de ρ, que era el radio de curvatura, que dependía de la curvatura, si se quiere, y que esa curvatura dependía a su vez del momento flector. Bueno, esta expresión me lo está diciendo en forma directa. Ya numéricamente yo pongo el valor del momento flector, lo divido por el momento de inercia, que es constante, porque se supone que la sección transversal de la viga se permanece constante a lo largo de toda la viga, y que la única variable es la distancia al eje neutro, que a su vez ya sabemos que ese eje neutro es ahora uno de los ejes principales de inercia, el eje horizontal, en este caso Z. Entonces, esta expresión me permite, a partir del valor del momento flector, el momento de inercia recto de la sección, que va a ser conocido porque yo voy a definir previamente si la viga va a ser rectangular, circular, si va a ser un perfil
doble T, si va a ser un perfil UPN o si va a ser un perfil normalizado cualquiera del cual yo puedo obtener estas características geométricas y calcular el valor de las tensiones dependiendo exclusivamente de la distancia al eje Z baricéntrico. Obviamente que para los casos de cálculo o verificación, esas tensiones siempre van a ser calculadas en su máxima expresión, es decir, en las fibras extremas, tanto inferior como superior. Bueno,